pequeño video que es una entrevista de John Gee a John Lennox. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con esos nombres. John Lennox es un profesor de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Cambridge. Es uno de los apologetas, es un científico, por cierto, un matemático, uno de los mejores apologetas que existe. Perdón. Y John Gee es un predicador de origen griego, pero que vive en Inglaterra, en Londres. Está en inglés, pero está con subtítulo en español. Y hay una entrevista muy interesante de 2 minutos. Entonces, pongan mucha atención a las preguntas que le hace John Gee a John Lennox después, porque en base a eso vamos a dar como el pie para el estudio de esta noche, que va a ser el primero de una serie que nos va a llevar, con la ayuda del Señor, si es que el Señor no viene antes, ¿eh? O si es que nosotros no nos reunimos con Él, nos va a llevar todo el año 2025. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con bastante ánimo, vamos a proyectarnos para este año completo. ¿Qué es un cristiano? Aquí hay una conversación muy interesante, es una entrevista que está haciendo este evangelista, se llama John Gee, a un matemático, profesor de Cambridge y de Oxford, que es John Lennox. Es uno de los apologetas más conocidos que existe hoy en día. Es un hombre muy sencillo, muy dulce, incluso siempre está muy sonriente, pero es muy profundo. Y él de una manera muy sencilla explica lo que para él es un cristiano. Está el subtítulo en inglés abajo, pero en negro y blanco está la traducción al español. ¿Ya? Espero que salga bien. Entonces, no sé, si manejan inglés no hay problema, lo pueden entender. Si no manejan inglés, simplemente lean las letritas en español allá arriba. ¿Ok? John, have misunderstandings as to what does it actually mean to be a Christian. How would you explain that? What is a Christian? Well, a Christian is a person who enjoys now a real relationship with God through Christ, through trusting Him, that he or she has not merited, and this is one of the huge confusions of our day. They think of Christianity as a religion, and if you ask them what is a religion, they'll say a religion is a path, you try and follow it, and you hope that when you get to the judgment, you'll have done enough for God to accept you. That's religion. Well, if it is religion, that's not Christianity. Christianity turns that on its head. It's utterly revolutionary because it tells me that I can't make it that way. I can't earn God's forgiveness. But God has done something in Christ on the cross, the resurrection, that He can offer me forgiveness as a free gift on the basis of my trusting Him and giving my life to Him. I cannot merit it. And you know, I often explain it this way. I say, you know, we ought to understand this. We live in a merit-based society. Universities, you get a degree, but you're not guaranteed one because it depends on your merit. Everywhere merit, promotion merit, all this kind of thing. So we think that we can merit God and a relationship with Him, but just a minute. What about marriage? And I sometimes say, jokingly, I say, you know, I met a young lady when I went to Cambridge, and I thought she'd make a good wife, so I brought her a cookbook. And I said to her, you know, do you see this cookbook? There are various laws on how you make apple cake. I like apple cake. So if you keep these rules pretty well, pretty nearly 100% for the next 40 years, I'll accept you. Otherwise, you can go back to your mother. And you know, audiences roar at this. They absolutely roar. And I say, why are you laughing? Isn't that exactly your attitude towards God? You wouldn't insult a fellow human being by telling them that your acceptance of them depends on their performance. But that's exactly what you're basing a relationship with God on. ¿Clarito? Interesante, ¿no? No sé si habían visto ese punto de vista. Bueno, vamos a comenzar nuestro primer estudio de este año 2025 con toda una serie que, como ya dije hace un momento atrás,
Es una serie de estudios en que vamos a analizar lo que Jesús exige del mundo. ¿Ok? ¿Cuáles son las exigencias que hace Jesús tanto a su iglesia, a sus hijos, pero también al mundo? Por lo tanto, entonces, nosotros vamos a encontrar en la Biblia que existen exigencias de parte de Cristo al mundo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podría Jesús exigir algo al mundo? ¿Por qué podría Jesús exigir algo a sus hijos? ¿Por qué podría pretender exigir algo? Jesús está en condiciones de imponer, de pretender exigir, de hacer exigencias. ¿O solamente lo vemos como alguien que se supone que como Dios me creó y Él es hijo de Dios, entonces me tiene que aceptar y punto? ¿O la tortilla se da vuelta y Jesús sí tiene esa prerrogativa de hacer exigencias en nuestras vidas? ¿Qué creen ustedes? ¿Y por qué? ¿Creen que Jesús tiene la prerrogativa de exigir? ¿De exigirle a sus hijos, incluso de exigir al mundo? ¿Sí o no? Claro, como cristianos vamos a decir que sí. ¿Por qué? Porque, a ver, me voy un poquito a Éxodo, capítulo 20, ¿Ya? 10 mandamientos, cuando Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel y les dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto. Es como el prólogo, es como: ustedes son míos, entonces ustedes me van a obedecer y esto yo les voy a... Estos son los mandamientos que ustedes tienen que obedecer. En ese sentido, también el mundo es de Dios. Y Colosenses también nos dice que todo fue creado por Cristo y para Cristo. Por lo tanto, Él es el Señor de todo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Claro, obviamente como cristianos vamos a estar de acuerdo. Pero Jesús tiene esa pretensión. ¿Tiene la pretensión de decir yo puedo hacer exigencias? Mira lo que dice Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo: toda potestad. Potestad es la palabra para poder, para autoridad, para cualquier prerrogativa. Y no dice algo, sino toda. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El único que en realidad puede hacer exigencias es Cristo. Nosotros no podríamos. Nosotros no tenemos el poder y la autoridad. Y como dice Juan también en el capítulo 1, lo que citaba Cristian, efectivamente, todo fue hecho por Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo dice: todo poder, toda autoridad se me ha dado. Entonces, el único que podría hacer exigencias es Cristo, justamente. Esta es una serie de estudios en que vamos a analizar qué cosas son las que exige Jesús de sus hijos y del mundo. La serie completa son 50 exigencias y estas exigencias han sido adaptadas como estudios bíblicos para ser analizadas como grupos. Y les cuento un poco el contexto. Hace algunos años tuve una bendición de ir a la iglesia de John Piper en Estados Unidos. Estuve allí y estaba enfermo. John Piper tenía cáncer en ese minuto, hace varios años atrás, y estuve revisando la biblioteca que tenía allí. Y me encontré un librito que en ese minuto era un libro solamente en inglés, que se llamaba Lo que exige Jesús del mundo. Y me golpeó. El puro título ya me fue así como una bofetada, ¿no? Tomé el libro y me lo traje. Después lo conseguí en español, ¿ya? Y me di cuenta que en realidad era un libro que tenía varios capítulos, fue escrito como un libro, no como estudios bíblicos. Pero cuando lo empecé a leer, me di cuenta cuánto bien me hacía y haría a nuestra comunidad en esos momentos, y empecé a transformar ese libro en 50 estudios bíblicos para analizarlos con la comunidad. Por lo tanto, los 50 próximos estudios que vamos a tener durante este año, si el Señor permite, de aquí hasta el final del año, la base de esos estudios
son una adaptación de un libro de John Piper, que justamente se llama Lo que exige Jesús del mundo, pero sí, por cierto, no es literal. Digamos, esto está complementado con varios autores. En algunos capítulos he usado a John MacArthur, en otros a Arthur Pink, a Henry Tolopilo, a Strong, a Vernon McGee, a Luke Johnson, John Stott, Packer, Dietrich Bonhoeffer, C.S. Lewis, Sproul, Philip Yancey, Charles Stanley. O sea, hay montones de otros autores, pero fundamentalmente el libro base que usé para esto fue ese libro, que me pareció tremendamente sencillo y sumamente digerible para nosotros. Por cierto, también he tenido en algunas temáticas que meterme en el griego del Nuevo Testamento porque aclara mucho algunos conceptos. Ahora, dicho todo eso, dicho lo que estábamos viendo hace un ratito atrás, lo que estábamos viendo hace un ratito atrás en este pasaje del Evangelio de Juan, cuando Jesús se entrevista con Nicodemo, y luego en la entrevista que le hace John G. A John Lennox, dos cosas surgen de allí. Por una parte, que es nacer de nuevo, y por otro lado, que es ser un cristiano, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería, a partir de allí, la primera exigencia? Bueno, partamos diciendo, eso sí como contexto anterior, que existe una tremenda diferencia, ya lo decía John Lennox, entre el cristianismo y una religión. Porque una religión es lo que uno hace para tratar de tener el favor de Dios. Y el cristianismo es una relación personal con Dios. Hay una tremenda diferencia. Y a partir de ahí, entonces, también podríamos decir que hay una gran diferencia entre ser un buen cristiano y ser un verdadero cristiano. Ajá. Porque el buen cristiano tiene autoexigencias que pueden ser mostradas externamente. ¿Cómo nosotros evaluamos a un buen cristiano? ¿Cómo lo evaluaríamos? ¿Qué diríamos? Este es un buen cristiano. A ver, ¿qué cosas? Va a la iglesia. Va a la iglesia, ya, ¿qué más? Diezma. Diezma, muy bien, ¿qué más? Participa en algún ministerio. Ajá, sirve, ¿no es cierto?, en la iglesia. ¿Qué más? Ora, ¿no es cierto? Ajá. Predica. ¿Se dan cuenta del factor común, el común denominador en todos esos aspectos? Nosotros lo podemos ver. Ajá. Externamente. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios, y luego lo vamos a ver más adelante, dice acerca de un verdadero cristiano? ¿Cuál es la evaluación que hace Dios? Parece que la evaluación que hace Dios, y de hecho la Biblia lo dice, ¿no es cierto?, son frutos, y estos son más bien frutos interiores. No tanto evaluados por nosotros, sino evaluados por Dios. Entonces hay una diferencia entre un buen cristiano, que nosotros evaluamos, y podemos tener una persona maravillosa en términos humanos, un buen hermano en la fe, pero que maltrata a su esposa, o que está sujeto a diversos tipos de tentaciones, está pegando ¿cómo se llama esto? Los traguitos para callado o no tan callado, puede tener adicciones de distintos tipos, pero nadie lo ve. En la iglesia es un buen cristiano, y nosotros tenemos muchos de esos casos. De hecho, hemos visto últimamente personas que siempre durante muchos años hemos dicho, este es un gran hombre de Dios, y de pronto se descubre que tenía una doble vida, que andaba con la secretaria. Alguien en algún momento dijo, una de las grandes caídas de los pastores es que se arrancan con la secretaria. Para evitar eso, contrata a tu esposa como secretaria. No te arrancas con ella. Es para evitar la tentación. Pero efectivamente ese chiste da cuenta de una realidad. Hace muchos años atrás conocí a una persona que para mí era un gran hombre de Dios. En esos momentos yo lo consideré un verdadero mentor, que era el director de apuntes pastorales de una revista pastoral en toda Latinoamérica. No voy a decir su nombre, pero es muy conocido en Latinoamérica en el mundo evangélico. Yo cada vez que iba a Costa Rica, íbamos a almorzar, yo lo consideraba un mentor. Resulta que él se fue con su secretaria efectivamente. Abandonó a su esposa, abandonó a sus 3 hijos, abandonó la iglesia y se arrancó con ella.
Externamente todos lo admirábamos, no era solamente yo. Eran 6.000 personas de una iglesia que lo admiraban. Cayó. ¿Cuántos más podrían caer? Hay una gran diferencia en términos sumamente prácticos entre lo que es un buen cristiano, lo que vemos, y un verdadero cristiano. Ahora, pero también hay otra segunda diferencia. La segunda diferencia es lo que decía un amigo mío, un traductor de la Biblia, David Oltrogue, un buen mentor, y él nunca lo vi caer durante muchos años, y tiene 90 años hoy en día. Él decía, mira, hay una gran diferencia entre criar loros y desarrollar discípulos. Hay una gran diferencia entre criar loros y desarrollar discípulos. Un loro repite, el discípulo sigue. Hay una gran diferencia allí. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? ¿Criando loros o haciendo discípulos? ¿Existen diferencias? Claro que existen diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Empecemos con algunas preguntas previas. ¿Qué es un cristiano? ¿Recuerdan lo que vimos el día domingo? Que al menos hay 3 tipos de cristianos. Cristianos radicales, cristianos normales les llamamos, y creyentes, comunes y corrientes. ¿Okay? ¿Qué es para nosotros, después de haber escuchado la entrevista de John G. a John Lennox, y luego de haber visto el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Ese espacio de conversación entre Nicodemo y Jesús? ¿Qué es un cristiano? ¿Cómo lo podríamos definir nosotros? Después de todo lo que he dicho. Nacer de nuevo a una relación con Dios. Okay, ¿ya? Sí, bueno, a mí me gusta mucho la historia de Nicodemo porque enfrenta como una crisis previa y que necesitaba un planteamiento. Entonces, como eso, como el tener ese momento de que se mueva un poco el terreno, creo que es parte de ser cristiano. ¿Se dieron cuenta de un detalle en esa conversación entre Nicodemo y Jesús? ¿Escucharon a Nicodemo hacerle una pregunta anterior a Jesús? ¿No? Jesús le responde sin Nicodemo hacer una pregunta. Nicodemo tenía preguntas que no sabía que tenía. Es bien interesante. Jesús se adelanta, ¿no es cierto?, con una respuesta, y a partir de ahí tiene una segunda pregunta. Pero la primera pregunta podríamos decir una pregunta desconocida para él, que la tenía, o una pregunta silenciosa, quizás no se atrevió a hacerla, no sabemos. Pero lo que había allí era un vacío, y ese vacío fue llenado por Jesús, en una respuesta que le movió el piso definitivamente. ¿Qué más podríamos decir que es un cristiano? Confirmo o lo que decía Mara Susana, el nuevo nacimiento. Sarita, perdón. ¿Susana? Nuevo nacimiento. O sea, quizás en la iglesia tenemos muchos, no me refiero a nuestra comunidad, sino en general al cuerpo de Cristo. Parece que hay mucha gente que está convencida pero no convertida. Y la conversión pasa por un nuevo nacimiento, según palabras de Jesús. ¿No es cierto? Hagamos algunas preguntas para ir hilando un poquitito más fino. ¿Cuál es el propósito de un cristiano? Glorificar a Dios. ¿Ok? Glorificar a Dios. ¿Qué más? Servir a Dios. Servir a Dios. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué Jesús escoge personas que luego, no quiero dar la respuesta completa, Para pero, ser discípulo, ¿no es cierto? Para para ser discípulos. predicar el evangelio para Ajá. todas las naciones. ¿Recuerdan cuando dijimos que un cristiano es un qué? Por eso le llamaban Un pequeño cristiano. Cristo. Un pequeño Cristo. ¿Cuál es el propósito de un cristiano? Llegar a Cristo. Lo más a Cristo. Llegar a parecerse lo más a Cristo. De hecho, hay una demanda de parte de Pablo, es que nosotros tengamos el mismo pensamiento de Cristo, que pensemos como Cristo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿para qué Dios inventó los cristianos? Para tener un ejército de pequeños Cristos que cumplan, ¿no es cierto?, sus propósitos. ¿Cuáles? Frutos interiores de transformación, que lleven gloria a su nombre, que le sirvan, que lleven a otras personas. ¿Cómo llevamos? A ver, hagamos una pregunta. ¿Cómo llevamos gloria al nombre de Dios?
su voluntad. ¿Sí? ¿Qué más? Ok, muy bien. Perdón, ¿puedo decir la pregunta? ¿Cómo llevamos gloria a Dios? Haciendo su voluntad. Como que yo tenga una buena reputación Ya, que Dios tenga una a buena través Ajá. de nuestra conducta, por así decirlo. Ok, ya. Pero eso no se convertirá en un molde demasiado moralista solamente hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Claro, es que no sé cómo explicarlo, pero es que Dios tenga una buena reputación, Sí, ¿cierto? sí. En la gente, Ajá. por nuestro ejemplo, que vendría siendo el parecernos a Cristo. Ujú. John Piper dice algo que a mí me encanta. Piper es un hombre muy profundo. Dice, cuando llevamos más gloria a Dios, cuando nos gozamos más en Él, cuando nos satisfacemos más en Él, cuando pasa a ser el todo en nosotros. ¿Recuerdan el día domingo? ¿Cuál es el primer tipo de cristianos radicales que les llamamos así? Que la prioridad número uno en sus vidas, en sus pensamientos, es Cristo mismo. Cuando Él es y no yo. ¿Se acuerdan de la canción? Es Cristo en mí. No soy yo, es Cristo en mí. Ahora, ¿para qué se inventan los cristianos? ¿Qué lleva gloria a Dios? Obviamente, y aquí hay un llamado de atención a la iglesia cristiana también. No solamente vivir vidas santas, no solamente vivir vidas que reproduzcan la persona de Cristo en nosotros, sino también, mientras más gente llegue a hacer lo mismo, ¿no es cierto?, más gloria se da a Dios. Por lo tanto, ahí se entiende perfectamente el concepto de la evangelización y la misión. Porque si nosotros tenemos una buena relación con Cristo, cuidamos nuestra santidad, pero no damos testimonio a Él, se limita la gloria de Dios a mi persona. Pero cuando llevo a otros a partir, ¿no es cierto?, de quién soy y cómo vivo, y el discipulado no es un curso, sino que es la transmisión de vida, de esa vida que está en Cristo, para otros también, es aumentar la cantidad de gente que va a hacer lo mismo y por lo tanto aumenta la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos en Apocalipsis? Multitudes que están adorando a Dios. ¿Para qué se inventaron los cristianos? Para eso. Para llevar gloria a Dios de todas esas formas. Ahora, ¿cómo se llega a ser cristiano? La pregunta retórica. ¿Cómo se llega entonces a ser cristiano? Si ustedes van a hablar con una persona que no es cristiana, por cierto, en la página web de la comunidad hay un folletito que tradujimos hace un tiempo atrás de John Stott que se llama ¿Cómo llego a ser cristiano? Es muy sencillito. ¿Cómo llegamos a ser cristianos? ¿Cómo una persona llega a ser cristiano? Reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y poniendo nuestra fe en Jesucristo. Muy bien. ¿Y cuáles son los pasos concretos? La Biblia los considera y los pone allí. También en el Evangelio de Juan. ¿Alguien puede buscar, por favor, Juan 1:12? Que lo tenga, se lo puede leer, por favor. Lo tengo. ¿Ya? Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Ok? ¿Cuáles son las dos acciones ahí? Recibirle Y y creen. creer, ¿no es cierto? No es que yo creo en Dios. Bueno, yo también creo en un árbol. Eso no me afecta, no establece relación. La fe en el contexto bíblico no es solamente creer en algo, sino creerle a alguien y estar sometido a quien se cree. Ese es el concepto bíblico de la fe. Entonces, cuando yo creo en ese Cristo, me someto a ese Cristo, le recibo en mí, la palabra que usa Pablo es aquellos que le invocan. ¿Saben lo que significa en latín? Invocación son dos palabritas, invocatio. In es hacia adentro y vocación es hacia afuera. Lo que entra en mí, que es Dios, comienza a desarrollarse hacia afuera, para Dios. Eso es lo que significa. Vocatio es la vocación, el para qué estoy viviendo, el propósito. El in es poner adentro la vocación de Dios mismo en mí para vivir hacia afuera. Todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos, dice. Esa es la idea. Ahora bien,
¿Qué significa entonces nacer de nuevo? Puede que esté haciendo preguntas que sean un poco retóricas, repetitivas, pero para ponerlo claro, en nuestras palabras. Si alguien me pregunta, ¿pero cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo lo explicarías tú? Ya hemos visto, ¿no es cierto?, lo que aparece en este video de Juan, ya hemos visto esa entrevista, estamos aclarando conceptos. Una persona viene a mí, es un compañero de trabajo, un amigo, mi papá, un familiar, y me dice, yo, ya, ok, entiendo eso de que tú tienes que creer en alguien, ¿no es cierto?, recibirle. Pero ¿cómo nazco de nuevo si yo ya soy viejo? ¿Mm? Que es otra vez el espíritu. Ya, ¿y cómo lo hago? Creo que realmente cuando uno ya se rinde, Ajá. reconoce que en el fondo nada es mérito de nuestras acciones ni nada, que todo pasa por entregarle la vida a Él. Todas nuestras acciones van a ser, si no es por Él, al final no podríamos vivir. Exacto. Hace algunos años atrás estaba conversando con una persona que estaba tremendamente conflictuada. Entendía todos los conceptos, todo, pero tenía una verdadera lucha en su interior y era fuerte. Me llamó por teléfono y me dice, no he podido dormir nada por la última conversación y necesito saber qué hacer. Entonces yo le dije, un poco, fue en serio, aunque usé una paradoja ahí, ¿no? Le dije, mira, estás sufriendo porque has tratado de controlar tu vida siempre. Has tratado de tomar control de todo lo que te pase y finalmente estás sufriendo porque te das cuenta que no tienes control, pero no lo quieres soltar. Has demostrado en tu vida solamente un éxito. Tú eres exitosa en ser un fracaso. Fracasaste, ríndete ya. Y me fui. Esa persona, ese día, recibió al Señor sola. Yo no tuve que hacer nada, absolutamente nada. Es una persona que ha servido desde ahí en adelante al Señor. Fue una conversación simple, ríndete. Ya basta, renuncia a tomar control de tu vida. Bueno, en cada caso es diferente, obviamente. ¿Qué significa nacer de nuevo? Hay muchas formas de llegar a hacerlo. Significa rendirse ante Dios. Significa dejar de tomar control de nuestras vidas. Significa ponerse ante Dios y someterse. En el Antiguo Testamento hay una imagen maravillosa, pero muy linda, que es la del esclavo por amor. Aquella persona que se autovendió a un amo porque no tenía con qué comer, se moría si no, y después de 7 años el amo lo dejó libre porque era la ley de aquella época, ¿no? Y ese esclavo decía, este amo me ha tratado tan bien que quisiera el resto de mi vida seguir siendo esclavo. Entonces esa persona iba al dintel de la puerta, ponía su oreja allí y el amo con una lesna le horadaba el lóbulo. Y con eso era una marca de que esa persona era un esclavo por amor. Él se sometió, él se rindió a sí mismo y dijo, aquí en estas manos estoy mejor que en mi propia vida. O bajo mi propio control. Esa es la idea. Y hay antecedentes, como digo, del Antiguo Testamento. Ahora, andemos un poquitito en otra cosa, en otro concepto. ¿Es lo mismo decir ser cristiano a decir ser discípulo? Porque por lo que vimos el día domingo, hay 3 tipos de cristianismo. ¿Es lo mismo ser un discípulo? ¿Qué es ser un discípulo? Un seguidor. Un seguidor. El concepto de discipulado, ¿no es cierto?, tiene la misma raíz de disciplina. Para nosotros la disciplina es castigo. Y en realidad en el concepto original no es castigo. Puede incluir la corrección o el castigo, pero fundamentalmente es el seguir, el caminar, el continuar, el perseverar caminando detrás de. Un maestro tenía discípulos, personas que le seguían. Jesús iba de un lado a otro y las personas le seguían. Esos eran los discípulos, ¿ya? Se sometían a él. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, hagan discípulos
cristiano, si ustedes lo quieren. Se supone que un cristiano debería ser un discípulo debería ser un cristiano, en el más puro sentido. ¿Por qué Jesús dijo, hagan discípulos de todas las naciones? ¿Qué haría esto, este efecto? Ya lo dije hace un ratito atrás. La evangelización. ¿Y qué tiene como resultado la evangelización? Multiplicarse en la adoración. El multiplicarse la adoración y llevar ¿qué? A Dios. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que es como circular? O sea, no es que no hay cabos sueltos. Es como bien natural. Ahora, ¿cómo se hacen los discípulos? ¿Qué se debe hacer para hacer un discípulo? ¿Un curso? Sí, ¿no es cierto? Caminar con las personas. Pero mientras camino voy caminando callado. Compartir y qué más, a ver. Vamos a Mateo 28 nuevamente. Por favor. Enseñarles. Enseñarles qué cosas. Jesús dice todas las cosas que yo les he enseñado. Transmitirle no solamente vida, sino también conceptos. Pero conceptos que vienen de parte de Cristo mismo. Ahora, si ustedes lo ven, por favor, en Mateo capítulo 28, noten lo que dice Jesús allí. Dice de una manera muy clara, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por esa razón, o sea, yo puedo exigir esto. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ahora, aquí yo quiero derribar un mito. ¿Ya? En las iglesias, lo pongo en plural, muchas veces nosotros tenemos un curso para llegar a una persona a que se bautice, ¿no es cierto? Le enseñamos y después lo bautizamos. Noten lo que dice el texto, por favor. Ajá. Se les predica, ¿no es cierto? Vayan y prediquen esto, bautícenles y enséñenles. ¿Saben cuál es la diferencia? La enseñanza es de toda la vida. No es un curso, es un caminar constante. Ahora bien, noten lo que dice acá. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles, o sea, hagan seguidores. ¿Ya? Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles, ¿qué cosa? Que guarden, o sea, no que repitan, sino la palabra guardar es someterse, es hacerlo vida. ¿Qué cosas? Todas las cosas, no algunas. ¿De dónde sale ese contenido? De lo que Cristo ha mandado, las cosas que yo les he mandado, no otras. No está hablando de la iglesia, ni del magisterio, ni del apóstol, las palabras de él. O sea, es tremendamente claro. Ahora, yo no sé si eso puede ser más preciso. Porque muchas veces nos enredamos en la iglesia. No dijo enséñenles todos mis mandamientos. No, dijo Jesús, enséñenles a guardar todos mis mandamientos. A ponerlos por vida. Uno puede enseñarle a un loro, como decíamos, los mandamientos de Jesús, pero no puede enseñarle a guardarlos. Ajá. Los loros no... A ver, pongan galletas o pan con vino a un loro y háganle que repita los mandamientos y posiblemente lo van a hacer. ¿Qué es lo que los loros no van a hacer? Los loros no se van a arrepentir. Los loros no van a adorar a Jesús. Los loros no van a guardar tesoros en el cielo. Los loros no van a amar a sus enemigos. Los loros no van a salir como ovejas en medio de los lobos, ovejas en medio de lobos, para anunciar el reino de Dios. Van a repetir solamente. Hay un peligro. En la iglesia muchas veces parece que estamos criando loros. Porque la idea no es saber esto, es guardarlo, es hacerlo, es llevarlo a ser carne. Es posible guardar ahora, porque lo que dice Jesús, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado, todos los mandamientos. Pregunta, ¿es posible guardar todos los mandamientos de Cristo? ¿No? ¿Quién más? ¿Quién piensa que sí, que no? Yo creo que sí. ¿Ya? Pero por una razón. ¿Ya? A ver. Lo que dice al final del pasaje. Yo estoy con usted. Exacto, exactamente. No hay ni una sola razón que nos lleve a nosotros, por ejemplo, a pecar, que nos aleja de Dios.
Somos autocomplacientes, eso sí. ¿Ya? Quizás no lo hacemos de manera tan intencional, quizás caemos muchas veces, pero ¿podríamos no hacerlo? Sí. ¿Cuál es la razón? Si la razón es para que Dios me vea, es igual que no hacerlo, digamos, no tiene sentido. Es mucho más sencillo en un sentido, ¿no es cierto? Decir, ok, yo no puedo hacer esto, pero quiero hacerlo. ¿Recuerda lo que decía Pablo? El querer hacer el bien está en mí. No me resulta, me incluyo. No me resulta, pero Dios sabe que sí quiero hacerlo. El querer hacerlo, sí. Enseñarles a guardar todo lo que Dios ha ordenado a un loro no es posible hacer. Enseñarle a un ser humano, a un hijo de Dios, sí es posible. Que esa persona lo guarde todo, en la vida no va a ser posible jamás. Porque siempre va a depender de Cristo. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Lejos de mí, desconectados de mí, nada van a poder hacer. En Él, sí, es posible. Ahora, es un caminar constante. Lo que dijo Jesús, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Bueno, eso es un principio ahí fundamentalmente. ¿Cuál es el principio? No tanto de la riqueza, el principio es que para los hombres es imposible. Efectivamente, o sea, lo que dice usted es verdad, es imposible para los hombres, pero no para Dios. Porque para Él todo es posible. En Dios y con Dios sí es posible. En un proceso que nos lleva toda la vida. ¿Sería imposible enseñarle a un rico a guardar el mandamiento de renunciar a todo? Bueno, puede ser, obviamente, pero Jesús dijo que si está en Dios sí es posible. Entonces las preguntas que deberíamos hacernos son otro tipo de preguntas. ¿Sería posible guardar o aprender a obedecer y obedecer con gozo todas las cosas que Cristo nos dio por medio de su palabra y que Él espera que nosotros hagamos? Bueno, en disposición sí, en acción posiblemente no, por nuestra propia naturaleza caída. Entonces vamos a estar siempre con esa dicotomía, con esa tensión en nuestras vidas. Pero Dios nos da una salida. Cristo mismo cada día nos anima a llegar con una disposición de arrepentimiento en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea en el fondo? Nuestra tarea es hacer esta tarea que con la obediencia es imposible, pero con la sumisión es posible. Porque incluso nuestra obediencia no es perfecta, pero nuestra sumisión, nuestra disposición a querernos someter, sí, entra en un condicionante distinto. ¿Se acuerdan ustedes de David, el rey David? Es interesante porque este pájaro mató, mintió, adulteró y no sé cuántos más, y sin embargo es reconocido por tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y uno dice, pero yo estoy harto mejor que este rey. Porque lo que vio Dios no fue su acción, sino su disposición, la disposición de su corazón. Y seguramente, claro, el mismo David reconocía que él no podía, pero quería. Jesús dijo que ese es el objetivo imposible, ocurre mediante la enseñanza. Y eso fue justamente lo que pasó con la iglesia primitiva. Ahora, hoy en día, lamentablemente, yo diría la desmoralizadora corriente de ofertas en el mundo evangélico y ofertones del evangelio, sobre todo después de la pandemia, donde se llenó de mucha oferta de contenido, donde se ofrece mucho en términos, ¿no es cierto?, de enseñanza, y se enseña bastante, aunque no necesariamente algo profundo. Es necesario dirigir nuestra mirada no tanto a lo que estamos recibiendo, sino a lo que estamos entendiendo que Jesús exige de nosotros. Por cierto, enseñar a guardar sus mandamientos es una exigencia que la vamos a ver más adelante. Sabiendo que la gracia salvadora no fue pagada por nosotros, pero que tuvo un costo que es la sangre de Cristo, entonces, como Dios nos creó y Cristo nos compró, tiene la autoridad para exigirnos. Ahora, nosotros y otros podemos enseñar muchas cosas. Hoy en día, no sé si ustedes saben, hay más seminarios, más institutos, más universidades cristianas que nunca. Hoy en día es mucho más fácil obtener un PhD, un doctorado, parece que los están rifando en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, yo conozco muy bien un seminario en Estados Unidos
que tenía mucho prestigio académico a nivel internacional. Y ellos hace 2 años atrás abrieron un programa para latinos. La exigencia para ese programa, leer algunos capítulos de 2 libros por semestre. O sea, bajaron el nivel hasta donde ya no podían más, ¿ya? Mucha oferta, exigencia mínima. Y se empezó a acostumbrar la iglesia a recibir mucho, pero sin mucha exigencia. Yo mismo estuve en el seminario teológico de Washington, D.C., y les confieso que no aguanté un semestre. Y no fue por la exigencia, porque era bajísima, sino todo lo contrario, porque las clases eran verdaderas escuelas dominicales para niños. Ahora anoten esto. Aguanté un trimestre y dije, no, esto no, ya estás perdiendo el tiempo ahí. De verdad no. Entonces, nosotros podemos enseñar poco o incluso mucho, pero no podemos hacer exigencias. De hecho, estamos acostumbrando a la iglesia a que se le exija menos y a que se le dé mucho. En nuestra propia vida también. En cambio, Cristo sí hace exigencias. Por lo tanto, lo único que puede realizar exigencias al mundo y a su propia iglesia es justamente Cristo. Ahora, ¿cuál es la primera exigencia y dónde parte todo? ¿Cuál creen ustedes? Porque esto ha sido toda la introducción a la primera exigencia. ¿Cuál es la primera exigencia que vamos a ver esta noche? Y desde la cual parte absolutamente todo. La primera de 50 exigencias que hace Jesús. Exacto. La primera exigencia que Cristo hace al mundo es esta. Les es necesario. No está diciendo sería bueno, sería conveniente, es necesario. Aquí parte todo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino del cielo. Todo lo demás, toda la enseñanza que recibamos, si estamos siguiendo a un maestro, si somos parte de una iglesia, lo que sea, ¿ya? Si llenamos nuestra mente y vamos a ser gigantes intelectuales con mucho conocimiento, si tenemos hermenéutica, exegética, homilética, Antiguo Testamento 1, 2, 3 y bla, 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 o sea, podemos llenar, podemos tener un doctorado, pero si no nacemos de nuevo, el resto es basura. No te extrañes que te diga, le dice Jesús a Nicodemo, que era un maestro. Era un maestro, él conocía las escrituras. No te engañes que te diga, tienes que nacer de nuevo. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo está diciendo un maestro, a un PhD, a un doctorado, ¿no? Que era un judío, era un especialista en las escrituras. Nicodemo le pregunta a Jesús si le está hablando en serio. Mira lo que dice Nicodemo, le preguntó, ok, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si yo ya soy viejo? ¿Acaso tengo que entrar otra vez dentro de mi mamá para volver a nacer? O sea, en el fondo le está diciendo, ¿me estás tomando el pelo? Y Jesús se sorprende, ¿de qué? De que alguien que debería saber las escrituras no supiera esto. Jesús le contesta, ¿tú que eres maestro de Israel no sabes estas cosas? Es como tan obvio. Una persona que puede tener mucho conocimiento, mucha información, muchos estudios, que no sabe esto, que es lo básico, lo fundamental, el ABC, el primer paso, en realidad el resto no le sirve de absolutamente nada. Lo que Jesús está planteando es que una persona especialista en las escrituras no debería sentirse desconcertado por esta primera exigencia de Jesús. ¿Por qué? ¿Saben? Porque incluso en las escrituras judías había muchas evidencias de esa promesa de Dios. Dios prometió en el Antiguo Testamento que llegaría un día que el pueblo volvería a nacer. En Ezequiel capítulo 36 dice, literalmente, los lavaré con agua pura. Noten las palabras que estaba usando Jesús, ¿ya? Y esto estaba en Ezequiel, o sea, 1000 años antes. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo, quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil, pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. O sea, si un maestro de la ley no entendía eso,
no tenía sentido seguir. Estaba perdiendo el tiempo. En el fondo Jesús, eso es lo que le dijo. Si no nace de nuevo, esta es una pérdida de tiempo. O sea, toda tu vida dedicada a esto no sirve de nada. No sirve de nada ser un pastor de una iglesia, un hermanito que diezma constantemente, alguien que ora permanentemente. Si no ha nacido de nuevo, es basura. Y con ello, entonces, recuerden, cuando nace de nuevo, con ello recién se van a limpiar todos los pecados, teniendo el corazón de las personas el Espíritu de Dios. Jesús le sigue explicando a Nicodemo, describiendo cuál es la función del Espíritu de Dios en esto, haciéndole nacer de nuevo con un nuevo espíritu. Lo que le dice es, lo que nace de padres humanos es humano, pero lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Entonces, no nos extrañemos cuando personas llegan a la iglesia y conocen muy bien la Biblia. La semana pasada estuve en el podólogo. El podólogo es el que me está ayudando para que pueda caminar bien con mi unita. Estaba a punto de creer en la reencarnación, se me ha reencarnado no sé cuántas veces. Empezamos a conversar con él. El tipo se había leído la Biblia al revés y al derecho, manejaba griego, manejaba latín, me sorprendió. Después de que me atendió estuvimos 1 hora más conversando. Sabía de todo, menos de lo que significaba nacer de nuevo. El hombre se había querido hacer sacerdote, luego fue militar, tenía estudios de latín, estudios de griego, tenía una biblioteca, o sea, pero muy concentrado y con muchas respuestas para todo, salvo para él, que era el primer paso de todo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Miren, y aquí posiblemente vamos a tener que derribar un mito. Para algunos, un bebé es inocente, por tanto nace para vida, y Dios no lo podría condenar. Para otros, un bebé nace con la mancha del pecado original, y para lavar esa mancha los bautiza. Está hablando del mundo evangélico y del mundo católico romano. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que no hay ni uno que no peque, y que la paga del pecado es muerte. O sea, por defecto nacemos para morir. O si lo podemos poner de una manera más radical, al nacer ya estamos muertos. Entonces, nacemos muertos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Nacemos muertos por naturaleza, y los muertos, porque están muertos, no pueden ver. Un muerto no ve. De hecho, somos por naturaleza simplemente una acumulación de materia. Ustedes saben, ¿alguien tiene estudios de biología acá? ¿Saben? Si ustedes reúnen, si juntamos todos los componentes de un ser humano, 10% de hidrógeno, 65% de oxígeno, de agua, 19% de carbono, 3% de nitrógeno, 1.38% de calcio, 0.64 de fósforo, 0.18 de cloro, potasio 0.22. ¿Saben cuánto en términos de componentes? ¿Cuánto vale la vida de un ser humano solamente los componentes materiales? $5, 5.000 pesos. O sea, si nosotros ponemos un cadáver y sacamos los componentes materiales o físicos del cuerpo humano, no deberíamos pagar más de 5.000 pesos. Eso sería todo. ¿Sabían eso, no? Al swap hay que hacer eso. Al swap hay que hacer eso. Exacto. Ahora, si juntamos todos esos componentes de un ser humano, no vamos a tener vida automáticamente. Vamos a tener componentes químicos, físicos, porque por naturaleza solamente somos carnes. Es la humanidad común, es la condición humana natural, no tiene vida espiritualmente. No nacemos espiritualmente vivos con un corazón que ama a Dios. Nacemos espiritualmente muertos. El nacimiento natural no nos convierte en hijos de Dios, sino en criaturas. Bueno, claro, estamos tan acostumbrados, muchos dicen, oye, es que murieron 300 cristianos, es como una relación directa, ¿no es cierto?, con el ser humano, es como decir, murieron 300 seres humanos.
Otros simplemente piden a Dios como si fuera directamente relacionado al estar viviendo en la tierra para creer que Dios nos debe escuchar y responder. Pero si yo le he dicho a Dios, le he pedido a Dios. Porque como nos creó, automáticamente pensamos que es nuestro Padre. Pero eso es un error. Hay muchas criaturas en la naturaleza que también fueron creadas por Dios y no son hijos de Dios. Los perros, los ratones, las vacas, los cerdos, los pájaros. Esos no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Son solo criaturas. Nacemos como criaturas espiritualmente muertos, y es lo que Jesús dio a entender a un discípulo cuando le dijo, ¿se acuerdan? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Todos estamos muertos. Algunas personas están físicamente muertas y necesitan ser enterrados. Algunas están espiritualmente muertas y pueden enterrarlas. Lo volví a insinuar en la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Este, dice el padre, este es mi hijo muerto era y ha revivido. Por eso dice Juan 3:3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, está muerto. Los muertos no pueden ver. No pueden ver la realidad, no pueden ver el reino de Dios como una realidad deseable. Y parece, claro, tonto, parece mítico, parece aburrido para personas creer en ese Dios, porque no lo van a ver, jamás. No pueden entrar en el reino de Dios. Te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu, dice Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. No pueden porque para ellos eso es una tontería, porque no logran ver, están cegados, están con un velo, son solamente cuerpo, son solamente criaturas. Ahora, Jesús ve toda la humanidad dividida fundamentalmente en dos. Los que simplemente nacen una vez, nacido de la carne, dice, ¿no es cierto? Que son los muertos espiritualmente, y los que han de nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Y no hay más, no hay una tercera vía. Los que están vivos para Dios y consideran su reino como verdadero, como deseable, como dice Piper, y aquí lamentablemente, y es como duro decirlo, ¿no? Aún las personas que amamos, muchas de las personas buenas que amamos, que sabemos que son bondadosos y todo, si no tienen el Espíritu de Dios en ellos, están muertos. Esa es la realidad. Si mi padre no aceptó a Cristo en su corazón, murió para siempre, murió muerto, digamos. Vivió muerto y murió muerto. A menos que haya aceptado a Cristo. Esa es la realidad. Claro, nosotros decimos, pero ¿cómo si esta persona es tan buena? Es que es mi mamá, es que es mi papá. Y en muchos funerales la gente muere, los volvemos buenos cuando murieron y los mandamos al cielo. No es lo que dice la Biblia. Y aquí se produce una paradoja que podemos plantear en un simple juego de palabras. Los que han nacido una vez van a morir, pero por la eternidad van a mantener ese estado. Los que han nacido dos veces van a vivir, la segunda por la eternidad. Ahora, sí hay un misterio, y Nicodemo lo plantea. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible? A ver, dale. Es que en ese sentido yo creo que alguna vez pregunté qué pasaba con las niñas, siento que se morían. En mi casa no alcanzaron, no conocieron a Cristo. No nacieron de nuevo. Y yo me había quedado con el concepto de que se iban. Entonces, o lo olvidé, o con esto estoy entendiendo que no van a nacer de nuevo. No automáticamente. No automáticamente. O sea, yo creo en la misericordia de Dios. Y Dios en sus misericordias sí lo puede hacer, pero no porque esté obligado a hacerlo. No, sin duda. Ajá, pero por eso claro. siendo objetivo con lo que se está diciendo. No es real cuando uno le dice que nació sin cometer pecado. No es. Claro, porque no es lo que uno El afán comete. de uno, es lo que uno quiere. Exacto. Sin duda, que es un vínculo afectivo. Claro, exacto. Es duro decirle a un padre de un bebé que ha muerto a las 2 horas de nacer que no por el hecho de no haber respirado más se salvó, digamos. La realidad es que a Dios no le obliga nada, no le obliga el hecho de la inocencia de ese bebé, porque venimos con la marca del pecado. Sin embargo,
creemos en un Dios que tiene misericordia, pero no un Dios que está obligado, ¿no? Sino un Dios que quiere dar vida a aquellos que han muerto. Y en ese caso un bebé también, obviamente, aplica eso, pero no como una obligación por parte de Dios. Y eso es mucho más maravilloso todavía, porque confío en... A ver, y no solamente para un bebé. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando murió mi padre? A mí me tocó predicar en su funeral, y estaba toda la familia allí, y tener que decir de una manera muy honesta, si me baso en la vida de mi padre, y era mi papá, o sea, no era cualquier personaje de la calle, si me baso en la vida de mi papá, yo no podría, de hecho no podría asegurar, al contrario, que va a estar en el cielo, podría asegurar que no va a estar en el cielo, basado en su vida. Por lo tanto, mi confianza no está puesta en la vida de mi padre, en sus obras, en su confianza, en nada. Pero yo tengo confianza en un Dios de misericordia, que no sé, pero espero, anhelo, esa es mi esperanza, que le haya dado la oportunidad de convertirse, de poner su confianza en Cristo. Entonces, es mucho más válida la confianza puesta en Cristo que la confianza puesta en mi papá, porque tuvo blancos y negros. Y en un bebé pasa exactamente lo mismo. El bebé, ¿qué hizo? ¿Lloró bonito? ¿Lloró de manera agradable ante Dios? No lo obliga a Dios. Pero la misericordia de Dios, sin duda, yo creo que hará que esté allí. Cuando muere el hijo de David, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué es lo que dice David? Yo lo voy a ver allá. Por eso deja de llorar. Pero no porque él se asegure de que su hijo era un inocente. De hecho, tenía una mancha bastante fuerte porque era hijo de adulterio, ¿no es cierto? Y el bebé no tenía ninguna culpa, obviamente, en el sentido humano, pero ya tenía una mancha. Es como, genéticamente está manchado, ¿no? Pero tenía tal confianza en Dios que con eso no solamente tenía la esperanza, sino incluso la certeza de ver a su hijo vivir. Porque es más fuerte la certeza puesta en Dios que en el ser humano. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, igual es fuerte, por ejemplo, leer el Salmo 51, cuando David dice: en pecado me concibió mi madre. Que muchas veces se quiere suavizar, de que, no sé, hasta que la mamá de David era mamá soltera, cuando uno conoce la historia y era el último. Claro, el más chico de todos. Era el más chico y cómo iba a ser. Claro. Pero claro, él a lo que está diciendo, a lo que está apelando es a eso, al pecado, a la naturaleza pecaminosa que tenemos. Incluso hace tiempo atrás leí un artículo de que nosotros como seres humanos, desde el momento de la concepción, nuestras células van cambiando. O sea, por lo tanto, ahí ya podemos ver que el ser humano viene naciendo y se va muriendo biológicamente. Se llama ley de la entropía. Entonces, es complejo cuando uno se enfrenta a esa realidad. ¿Qué es lo que decimos? Y creo que es una característica de los cristianos, entre comillas, cuando ven a una persona buena, como decía usted, uy, si es tan bueno que lo único que le falta es convertirse. Claro. Y así como que lo único que le falta, así como que casi el accesorio que le falta. Cuando estamos viendo, y bíblicamente es lo más importante. Claro, exacto. Es como que aceptar la muerte de Cristo en la cruz es como un detallito, porque el resto ya lo tiene, ¿cierto? A ver, ¿qué es lo que nos dice la ley de la entropía? Yo mis zapatos, estos zapatos deben tener unos 5 años, y en 5 años más posiblemente ya no me los voy a poder poner. Por mi peso, por el uso, por varias cosas, ¿cierto? Porque se va degradando, lo físico se va degradando, lo espiritual va creciendo, va mejorando. Son direcciones contrarias. Por eso tanto énfasis puesto hacia allá, hacia el futuro, porque es lo único donde va mejorando y no desmejorando, siendo cristiano. Ahora, si hay un misterio, y Nicodemo lo plantea, ¿cómo puede ser esto? Jesús le dice: el viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también son todos los que nacen del Espíritu. ¿Y
con ello lo que me plantea es que esto proviene de Dios. O sea, no hay una explicación humana, no hay mérito humano, no es una ocurrencia humana ni un deseo humano, no es que yo me quiero salvar y con mi deseo ya va a ser suficiente. En realidad incluso la Biblia nos dice que ni siquiera hay uno que haga lo bueno. Nadie desea a Dios, ni siquiera uno. Nosotros no somos los que buscamos a Dios, de acuerdo a la Biblia. Es Dios el que toma la iniciativa, es Dios quien nos busca, es Dios quien te busca y me busca a mí. O sea, aquí fundamentalmente es cuando Dios es el que da el primer paso, también es el único que puede establecer exigencias. Ajá. Y aquí hay esta exigencia de Jesús a Nicodemo, es la misma exigencia y que no ha cambiado en los siglos y que sigue siendo el primer paso para todos nosotros. Le está hablando a personas del mundo y no excluye a nadie. O sea, no está excluyendo a los que no creen en Dios. Recuerden que Nicodemo era un religioso, entonces es una exigencia para los religiosos, los que creen, que conocen a Dios, para aquellos que no conocen a Dios y para aquellos que están buscando a Dios. ¿Por qué? Porque lo muerto es muerto. Cualquiera sea el color, el origen, la cultura, la clase, nosotros necesitamos ojos espirituales para poder ver esto y solo vamos a tener ojos espirituales para poder ver todo lo demás, todas las demandas de hacer, de guardar todas estas cosas, si es que logramos ver con ojos espirituales. Pero para poder ver eso necesitamos primero nacer de nuevo, espiritualmente. Entonces, nuestro primer nacimiento no nos permite automáticamente entrar en el reino de Dios, pero nosotros tampoco tenemos el poder de nacer de nuevo. Eso viene de Dios. Y aquí hay, en términos teológicos y soteriológicos, es el término para hablar de la salvación, siempre es una iniciativa de Dios, nunca de nosotros. No es que yo decida buscar a Dios, sino que yo respondo a la búsqueda de Dios. No es que yo me encontré con Dios, es que Dios salió a mi encuentro. Este es el soplo del Espíritu es libre. El soplo del Espíritu, Él es el que se está moviendo, buscándonos, para que nosotros podamos acercarnos a Él. Nosotros lo único que necesitamos es responder a nacer de nuevo, y esta es una exigencia, pero interesantemente también es un regalo. Es una exigencia, claro, de Jesús, pero la exigencia incluye un regalo. La exigencia es, tienes que nacer de nuevo, y el regalo es nacer de nuevo. Son dos cosas en una, es una cosa bien profunda. Entonces, para concluir, Cristo no murió para que nosotros dejemos de hacer cosas malas y empecemos a hacer cosas buenas. Cristo murió primero para que seamos de nuevo, que seamos nueva criatura. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Es apartar nuestra mirada de nosotros, buscar en Dios lo que solamente Dios puede ayudarnos a buscar en Él, y por lo tanto un mejoramiento moral de mi antiguo yo, una versión mejorada, un Andrés 2.0, no es lo que necesito, es una nueva naturaleza completa. Lo que el mundo entero necesita es eso, es una nueva vida. Eso es lo radical, lo que decíamos el día domingo, pero también es sobrenatural porque está fuera de nuestro control. Las Escrituras dicen que quien da vida es el único que puede hacerlo, que es el creador de la vida. Recuerdan que sopla aliento de vida en sus criaturas. El resto somos componentes biológicos, químicos, orgánicos, pero sin el soplo de vida de Dios no vamos a tener vida eternamente. En el caso del ser humano, Dios es cierto, crea al ser humano a su imagen y semejanza, pero siendo una criatura, hasta que no lo hace nacer de nuevo, hasta entonces ese ser humano sigue muerto por defecto en sus delitos y pecados. Entonces cuando esa persona muera, va a ir directamente al infierno. No lo podemos sacar de ahí. Los muertos no pueden darse una vida a uno mismo, ni a otros. Es necesario nacer de nuevo. Y esa es una de las enseñanzas bíblicas sobre la transformación radical que implica la fe en Cristo. Y eso es lo primero que Jesús exige del mundo, de quienes lo rodean. Cristo no murió para que nosotros mejoremos en algo un poquito lo que somos.
Cristo murió para que nosotros podamos nacer de nuevo. Cristo murió para que nosotros vivamos. Si eso no logra entenderse, evidentemente todo el resto que pudiésemos tratar de hacer no sirve de absolutamente nada. Esa exigencia es una exigencia hoy, pero tiene una tremenda ventaja. Es una exigencia una sola vez. No es que hay que estar naciendo de nuevo. Es lo que se llama una exigencia accidental. Es una situación. A diferencia del arrepentimiento, que es una exigencia, ¿no es cierto?, permanente, continua. Es de limpieza constante. Pero el nacer de nuevo es sacar esa mancha y hace como efecto que cuando nos sometemos, cuando nos rendimos a nosotros mismos, cuando dejamos de patalear, en otras palabras, y nos sometemos a que Dios me haga nacer de nuevo, el efecto que eso produce es que desde ahí en adelante Dios me considera justo. Ese es un concepto bien complejo, porque considerar justo no es que seamos justos, sino que Dios, cuando hemos nacido de nuevo, nos considera como si fuéramos justos. Entonces ya no nos ve, ya no ve a Naldo, sino que ve a Naldo cubierto por Cristo. No ve a Naldo, ni a María Eugenia, ni a cada uno de nosotros como somos, sino como vamos a llegar a ser. Esa es una mirada tremendamente futurista, pero parte de ese minuto, parte de ese momento, parte de rendirse, de decir sí, efectivamente creo, pero además lo recibo. Y lo recibo para que me haga nacer de nuevo, desde adentro hacia afuera. Y de ahí en adelante, el resto de mi vida, hasta que llegue a su presencia, va a ser un proceso de constante transformación. Con caídas, con todo eso, típicas cosas normales. Pero ese es el primer paso de todo.